Vamos llegando del Museo de Antropología e Historia de una exposición llamada Amazonia de Sebastião Salgado. La exposición me gustó mucho, está larguísima y nos tardamos un montón de tiempo en recorrerla por ver cada detalle. En ella Salgado retrata a las comunidades que habitan el Amazonas, su interacción con su entorno, la naturaleza del lugar y el impacto que tiene la expansión urbana en ellos. Salgado es un fotógrafo que se enfoca en la humanidad, la naturaleza y sus interacciones. Entre ello termina hablando de la pobreza, la migración y el trabajo, temas que para muchos son bastante incómodos y que más adelante podremos tratar en el canal. La cosa es que en el camino de regreso a casa me acordé al pensar en Salgado de un libro que tengo ahí guardado. Este es el libro. A veces lo ojeo en busca de inspiración, pero específicamente lo recordé por esta parte sobre Sebastião Salgado. Incluye otros fotógrafos que me inspiraron estudiando la carrera de fotografía, como Cartier-Bresson, Lachapelle, Sorrenti y Rankin, y otros que aún no conozco. Aquí ellos hablan sobre lo que los inspira, la necesidad o no de una filosofía al crear y sobre otros temas alrededor de cómo trabajan. Eso hace que me pregunte, ¿de dónde viene la inspiración? Mira, no toda la creatividad viene del mismo lugar. A algunos les gusta más enfocarse en lo que es bello, en lo estético, en lo agradable. A otras personas les gusta retratar la realidad tal como es, cruda, sin filtros. Y a otros les gusta explorar la oscuridad, adentrarse en lo más profundo de la psiquis, en el abismo de la razón, ahí donde radica la fragilidad humana. El chiste es que buscando inspiración para este video, me encontré con estos dos ensayos. En este, Pedro Vidal nos habla sobre la instagramificación de la cultura y cómo nos orilla cada vez a crear contenido más superficial, enfocado solo en atraer la atención y conseguir likes. Ser comercialmente exitoso, pues. Lo cual nos lleva a la autocensura, motivada por agradar y no incomodar a los demás, resultando en arte cada vez más superficial y carente de mensaje. En este otro video, Developing Tank menciona a varios fotógrafos como un recordatorio de la necesidad de experimentar con nuevas visiones y panoramas que nos reten cada vez más. Eso me recuerda que para mí es más importante a futuro hacer trabajo que pueda ser discutido, que abra la conversación, antes que solo hacer imágenes que agraden y atraigan más likes. Pero para hablar de eso tenemos que ir a otro lado. Vamos a necesitar esto. Y esto también. Pequeño disclaimer. Yo no soy ni pretendo ser la policía de la cultura, del arte o del buen gusto. Yo mismo me encuentro entre varios mundos. Por un lado, quiero comentar la vida de los demás y mi experiencia personal, o explorar el arte en temas más violentos y más oscuros. Y por el otro, quiero seguir creando fotos bellas y experimentar con la estética tradicional.
Últimamente veo mucho a creativos como Gauck, Sapterion, Megan Tan, Theo Crawford y obviamente al clásico Casey Neistat. Me gusta muchísimo la estética de cada uno de ellos. Eso me motiva a crear más y más videos. Me inspiran a hablar de temas diferentes y buscar nuevas maneras de crearme más en el entorno, en las partes que lo conforman y las personas que lo habitan. Creo que está muy bien enfocarnos en la belleza, pero creo que afuera hay mucho más que eso. Bien, si en cada lugar, a cada momento, hay una persona teniendo una experiencia completamente única de la realidad, creo que tenemos mucho más de qué hablar que solamente de quién es guapo y qué tan bien se vistió. No estoy diciendo que ignoremos lo que es estético y bello. Creo que son una gran herramienta. Solo digo que podemos reflexionar más allá de solo lo superficial. Podemos hablar de muchas cosas que se escapan a lo que Instagram y las redes sociales nos solicitan. Vivimos en una etapa de la sociedad que se beneficiaría mucho de que hablemos de muchas cosas más que solamente de lo que es agradable y comercialmente exitoso. Creo que el éxito no debe tratarse solamente de qué tanto vendiste o de qué también te fue en popularidad, sino de aquello que te hace más feliz, más lleno, que te permite expresar de una manera más honesta y profunda. Hey, every time I look out, I'm on my lookout, cause niggas tripping. No, I ain't hoping, no sense in voting for politicians. All of that hating, don't be creating. Food in my kitchen, all of that talking without no walking. Can't help my vision when I step out, they put my neck out. They try to play me so I don't go out without my blowout. Brought that 380, all of my brothers pray for their mothers, cause I can't tame them, got no answer. Can't kill their cancer, how can you blame them? Pero en fin, ¿dónde nace la inspiración? Creo que para el que observa puede radicar en cualquier lugar hacia donde voltea. Lo hay en la belleza, lo hay en la naturaleza, lo hay en la vida cotidiana, como ya hemos dicho. Y creo que también está en lugares como este. Aquí uno suele venir a buscar entre las mentes de grandes maestros que han pasado por la historia y también a experimentar cosas que quizá uno ni se imagina que ya han pensado otras personas. Jugar con eso, con las referencias y buscar también en lugares como este, los museos, las galerías y las salas de arte, donde uno puede venir a ver el trabajo de tantos artistas y creativos y sentirse inspirado. La verdad, existen tantos templos del conocimiento, donde uno no solo puede encontrar inspiración, sino mundos y vidas que a veces se nos escapan. Personalmente, prefiero hacer algo que tal vez no le agrade tanto a las personas, pero me haga sentir feliz y satisfecho de haberlo hecho. Algo que transmita sobre mi experiencia y la de los demás, antes que sentirme insatisfecho, haciendo las mismas fotos que hace todo el mundo, en los mismos lugares y con la misma gente, con los mismos acabados que están de moda. Al final del día, creo que me siento inspirado a inventar y probar una vida distinta, tal vez. I shed a tear for my people, I struggle to be connected. I got that call from my cousin, I'm glad we reconnected. Why they always hating on moves we making and trying to slow 'em? Wish I could give you that reason, but I don't even know.